¿En algún momento te has preguntado, ¿será que estas conductas de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, de mi amigo, de mi familiar, significa que tienen depresión? Quédate a ver este video para que descubras si haces ciertas cosas, ¿será que tienes depresión? ¿O será otras cosas? Es muy importante que partamos de la definición de la depresión y que entendamos esto muy bien. Y aquí quiero hacer un disclaimer. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, así lo define el DSM-5, que es el manual para diagnosticar, que se usa desde la salud mental. Y entonces es un trastorno donde lo que más se ve es una tristeza persistente, estado de ánimo decaído, llanto fácil, desesperanza, pérdida de interés o falta de interés por actividades que antes le gustaban o por actividades de la vida cotidiana, descuido personal, cambios en la alimentación, cambios en los patrones de sueño. Y es importante entender que hay otro montón de síntomas, pues no siempre la depresión será tristeza. Hay algunas personas que lo pueden mostrar como una irritabilidad o como aislarse y permanecer mucho en silencio. Por eso es muy importante que conozcamos todo lo que pueda pasar, conozcamos muy bien a la persona y sepamos cuándo es importante acudir. También es muy importante entender que la depresión no es solamente algo emocional. Es importante entender que también hay cambios a nivel cognitivo, es decir, los pensamientos cambian, hay ideas mucho más negativas frente al futuro, frente a los demás, frente a sí mismo, y esto genera también otros cambios a nivel comportamental e incluso a veces a nivel físico. Es importante entender que la depresión puede manifestarse de muchísimas maneras y su gravedad puede variar de persona a persona, dependiendo de los diferentes detonantes, de los síntomas, incluso de las herramientas que cada persona tiene para gestionar o afrontar las situaciones que está viviendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay síntomas en diferentes severidades. Hay algunos síntomas más leves, hay otros que afectan muchísimo la calidad de vida y la capacidad de ejecutar actividades de la vida cotidiana que incluso puedan afectar a la persona a nivel laboral o a nivel de ejecutar actividades tan básicas como bañarse, comer, organizarse. Es importante entender que la depresión no es solamente que hoy me sentí triste porque peleé con mi novio. No, eso es algo situacional y la depresión no solamente es algo situacional. Pueden haber situaciones que la detonen, pero hay que entender que la depresión es un trastorno mental que perdura en el tiempo por cierta cantidad específica y que obviamente, como decía, genera un impacto en la vida cotidiana. Sabemos que a veces una situación específica nos puede generar tristeza y coloquialmente decimos, ay, es que estoy deprimido. Por eso es importante que aprendamos a manejar estos términos y que así lo podamos gestionar de una forma diferente. Entonces, hoy vamos a hablar de un montón de síntomas, de factores de riesgo, de algunos signos de alarma, pero lo más importante entender es que nosotros solos no nos diagnosticamos y ese es un pequeño disclaimer. Acabas de encontrar algunas cosas que te pueden prender bombillitos, no significa que por eso tengas depresión. Si te identificas con muchos de estos síntomas, te invito a consultar con un profesional de salud mental para que puedas estudiar a profundidad esos síntomas que están teniendo y se pueda evaluar si sí tienes este diagnóstico y en caso de que sí, se pueda establecer un tratamiento. También, si no tienes un diagnóstico de depresión, pero tienes algunos síntomas, un profesional de salud mental también te puede ayudar a gestionar el tratamiento de esto. Lo más importante a entender es que cuando buscas una ayuda de un profesional, el objetivo principal es volver a generar calidad de vida, volver a trabajar en pro del bienestar y resolver los diferentes problemas o situaciones que se estén enfrentando. Para comenzar entonces, quiero que veamos algunos de los factores de riesgo frente a la depresión. ¿Qué quiere decir un factor de riesgo? Es una situación o un evento que me pone en mayor posibilidad de tenerlo. No significa que si tengo ese factor, necesaria y exclusivamente tengo que tener depresión. Puedo tener ese factor y nunca desarrollarla. Entonces es algo súper clave que lo podamos tener claro. 1. Antecedentes familiares. La depresión es una enfermedad mental que tiene una alta carga hereditaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si de pronto mi madre, mi padre o diferentes familiares cercanos han tenido depresión, yo puedo tener una carga genética. Esto no quiere decir que sí o sí voy a tenerlo, pero sí aumenta la posibilidad de que yo lo pueda desarrollar. 2. Experiencias traumáticas como abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, abuso económico o incluso el vivir eventos traumáticos, un derrumbe, un incendio, entre otros, pueden hacernos más propensos. ¿Por qué? Porque son eventos que generan una alta carga emocional y lo más importante no es no solamente vivir los eventos, sino cómo se gestionan las emociones. Si en muchas ocasiones reprimimos, cerramos y nunca se gestiona, esto también puede hacer que sea más probable que más adelante desarrollemos un trastorno del estado de ánimo, entre ellos depresión. 3. Factores biológicos. Esto implica algunos cambios a nivel cerebral, cambios químicos, cambios a nivel de hormonas pueden hacer que estemos más predispuestos frente a la depresión, porque sabemos que la depresión
depresión no solamente puede ser de una situación, sino a veces de desbalances químicos y temas un poco más orgánicos y biológicos que pueden volvernos más propensos. Vuelve y juega. Yo puedo tener los factores biológicos, pero puedo tener un montón de herramientas que me ayuden a sobrellevar y que nunca desarrolle la depresión. 4. El estrés crónico. Cuando tenemos el estrés muy prolongado en el tiempo, esto genera una liberación muy grande de cortisol en nuestro organismo que también nos puede llevar a empezar a desarrollar algunos síntomas depresivos. Este puede ser generado por dificultades interpersonales, económicas, laborales, familiares, entre otras, que pueden ir sumándose incluso entre todas para generar cada vez más malestar. 5. Trastornos de la salud mental coexistentes. ¿Esto qué quiere decir? Si de pronto yo tengo ansiedad, adicionalmente puedo tener depresión. O si tengo un trastorno obsesivo compulsivo, también puedo tener depresión. Pero si tengo un trastorno de la salud mental previamente, eso aumenta mi posibilidad de desarrollar cualquier otro, porque existen un montón de síntomas que se pueden compartir entre ambos y obviamente generaría mucho más malestar y mucho más exacerbación de los síntomas. 6. El abuso de sustancias. El abuso de sustancias y alcohol puede generar mayor riesgo de depresión porque al consumirlas empieza a generarse un desbalance químico a nivel del cerebro y esto hace que seamos más propensos de que esas sustancias que se desbalancean puedan llevarnos a estos síntomas. 7. Acontecimientos estresantes del ciclo vital. Esto puede ser un desempleo, un divorcio, la muerte de un familiar, un nuevo ciclo de la vida, como un matrimonio, como cambiar de la universidad al trabajo o del colegio a la universidad, entre otros que a veces de pronto no tenemos herramientas para afrontarlos y pueden generarnos una gran carga emocional que puede nuevamente generarnos factor de riesgo para la depresión. 8. Falta de apoyo social. El no tener una buena red de apoyo o una red de apoyo en quien contar cuando tengamos dificultades también es un factor de riesgo muy grande, porque muchas veces podemos vivir muchos eventos, muchas situaciones, pero cuando tenemos ese acompañamiento sentimos que no estamos solos y eso nos ayuda a tener una visión más esperanzadora de la vida y ver diferentes alternativas o soluciones que podemos ejecutar. Además, es importante que identifiquemos algunos signos y síntomas de alarmas en la depresión. El primero, cambios en el estado de ánimo. Cuando empezamos a ver que pasamos de la tristeza a la alegría, o estamos muy irritables, o ya nada nos genera interés, sentimos que estamos muy aplanados afectivamente o por el contrario cualquier cosita chiquita nos genera un estallido emocional. Esto pueden ser algunos signos de cambios en el estado de ánimo. 2. Alteraciones en el sueño. Con la depresión podemos presentar o que las personas duermen todo el tiempo o que por el contrario no duermen absolutamente nada. Ver alguno de estos dos polos también nos empieza a aprender diferentes señales. 3. Cambios en el apetito o en el peso. Podemos empezar a comer mucho o a no comer absolutamente nada. Todo esto nos empieza a hablar de diferentes cambios en nuestros comportamientos, en cómo llevamos la vida cotidiana y es importante que empecemos a prestar atención. Pues en ocasiones, cuando empezamos a ver algunos momentos de inapetencia, es decir, donde no queremos comer, es uno de los síntomas más comunes, pero también se puede ver desde el otro lado. Entonces es importante que no nos dejemos confundir de ninguno de los dos polos. 4. Fatiga y falta de energía. Es esa sensación constante donde la persona dice que no quiere hacer nada, que siente que la vida le pesa, que siente que no tiene cómo aguantar más cosas porque ya está demasiado agotada de muchas cosas. Esto puede darse porque tenemos muchas tareas, muchas actividades, alta carga laboral, pero también por síntomas depresivos donde sentimos que definitivamente no tenemos energía para dar un paso más o para hacer ninguna actividad más. 5. Dificultades cognitivas. Empezamos a ver que la persona tiene dificultades para resolver problemas que antes resolvía, tiene quejas de memoria, algunos olvidos, no se concentra en ninguna actividad y todo el tiempo está, como decimos, despalomado o elevado o en otro universo. Todo eso nos empieza a mostrar que hay algo que está pasando, que la cabeza definitivamente no está aquí y que es importante prestar atención a lo que está ocurriendo. 6. Cambios en la actividad física. Podemos empezar a ver que era una persona completamente activa, que salía, que hacía muchas cosas y ahora pasa la mayor parte del tiempo aislado, solo, sin energía, en la cama constantemente y eso es importante que podamos actuar antes de que cada vez se nos abarquen más actividades o más áreas de la vida cotidiana. 7. Pensamientos negativos recurrentes. Esto quiere decir que empezamos a ver la vida de una manera negativa. Creemos que el futuro es negativo, donde todo va a salir mal, donde no tenemos habilidades para enfrentar, donde no sabemos cómo más resolver lo que estamos viviendo y eso nos empieza a generar cada vez más malestar porque empezamos a ver el futuro y a los demás y a nosotros mismos como que definitivamente nada tiene solución. Y entonces ahora la verdadera pregunta es, si yo me identifico con todo esto, ¿qué puedo hacer? 1, y muy fundamental, no te quedes solo. No intentes gestionar todo esto que está pasando solo porque muchas veces puede ser abrumador y puede que no tengamos las herramientas. Entonces, consulta con un profesional, busca apoyo. 2, busca apoyo de tu red de apoyo, valga la pena la redundancia, tanto familiar como social. Que puedas buscar a personas con las que tú te sientas tranquilo, con quienes puedas desahogarte, quienes te puedan ayudar a buscar una solución alternativa o ver el panorama de una manera diferente, para que así podamos ir poco a poco gestionando todo lo que estamos viviendo de una manera diferente.
Es importante que nos demos atención a nosotros mismos. A veces porque tenemos muchas cosas para hacer en la vida cotidiana, tendemos a minimizar todos estos síntomas, a hacernos los locos, decir que eso se nos va a pasar y meterlo por allá en un cajón escondido. Y lo verdaderamente importante es que le demos espacio a cada una de las emociones, que las identifiquemos, que las aprendamos a gestionar, pero que también nos demos espacio a nosotros mismos, que reconozcamos que a veces necesitamos hacer una pausa y eso está bien. Es no juzgarnos ni criticarnos por eso, porque a cualquier persona le puede pasar. Y nuevamente, lo verdaderamente importante no es no vivir, sino cómo lo gestionamos y cómo lo sobrellevamos. Eso es la clave de cualquier cosa. Desde hoy quiero que se lleven estar atentos al bienestar emocional, no solo de ustedes, sino de los demás. Estemos atentos a cualquier cambio en las emociones, en cualquier cosa que veamos en nuestro comportamiento diferente, que estamos más irritables, más sensibles, porque todo esto son señales de que algo está pasando y es importante cogerlo a tiempo, porque si logramos gestionarlo antes de que lleguemos de pronto a un diagnóstico inclusive, va a ser mucho más fácil. Vamos a tener un montón de herramientas para gestionar las emociones, para manejarlas, para afrontar los problemas, para trabajar en solución de problemas, para ver las cosas desde un punto diferente y que así nos cuidemos no solo nuestro bienestar mental, sino también el físico, porque a veces cuando ignoramos todas estas señales y nuestras emociones, el cuerpo busca cómo mostrarnos estos síntomas y nos lo puede mostrar con un dolor de cabeza, con una migraña, con una parálisis, con un dolor estomacal, con muchos otros síntomas que empiezan a hacer mucho más ruido. Entonces la invitación es preocupémonos por nosotros. Si quieres saber más información sobre salud mental, te invito a que comentes las dudas que tengas, a que nos cuentes sobre tu experiencia, pero también a que te suscribas a mi canal para que cada vez puedas tener más información sobre cómo cuidar tu salud mental.